página 23. Introducción. Sección 3b o 3 bis. Derecho subjetivo. Parte 1. Derechos y deberes en general. Derechos comunes. Inciso A. Derecho subjetivo en general. El derecho subjetivo, esto es, considerado como la facultad, el poder moral de hacer, omitir o exigir alguna cosa, es la consecuencia inmediata de las leyes, tanto de las morales como de las positivas, porque, en efecto, todas en definitiva tienden únicamente a conceder derechos o garantizar los que ya poseemos. Inciso B. Derechos morales o imperfectos y derechos perfectos y jurídicos. El hombre, desde el momento de su concepción, se encuentra ya dotado por la naturaleza de muchos derechos, sin los que no podría cumplir el destino que debe desempeñar sobre la tierra. Y estos derechos, que se llaman naturales o morales, deben ser sagrados para sus semejantes. Sin embargo, la misma causa que hizo necesarias las leyes positivas, hizo necesarios también otros derechos creados por estas mismas, y que no vienen a ser más que los mismos derechos naturales nuevamente sancionados por las leyes positivas o garantías de ellos. Estos se llaman también jurídicos o perfectos, porque pueden hacerse valer ante los tribunales, a diferencia de los que son puramente morales, que se denominan imperfectos, porque su sanción está reservada a la conciencia de cada uno y a la ciencia jurídica y su expresión. La jurisprudencia no se ocupa directamente de los derechos morales, por más sagrados que sean en el foro interno, porque pertenecen solo a la moral. Inciso C. Deberes correlativos de los derechos. Deberes perfectos e imperfectos. Todo derecho subjetivo, sea de la clase que quiera, supone siempre un deber que le es correlativo. Derecho y deber. Porque no podría concebirse que un hombre tuviese una facultad si otro estuviese autorizado para impedirle su ejercicio. Y aún a veces, si no hubiera otra persona que estuviese especialmente obligada a prestar aquello que el primero tiene derecho a exigir. Estos deberes, precisamente por ser correlativos de sus respectivos derechos, participan de la misma naturaleza y por consiguiente serán imperfectos en sentido jurídico los que corresponden a derechos puramente morales y perfectos los que se refieren al derecho propiamente jurídicos. Inciso D. Deberes generales o negativos y positivos o relativos. Del concepto del derecho subjetivo y de lo que ya más tarde haya de exponerse, se infiere que los deberes correlativos pueden consistir en que nadie estorbe el ejercicio del derecho a quien lo tiene, en cuyo caso el deber es general, porque corresponde a todos los hombres, o al menos a todos los conciudadanos, y negativo porque consiste en no hacer,
en abstenerse de todo lo que impida el ejercicio del derecho. Y puede consistir también en la necesidad moral de prestar alguna cosa que el otro tenga derecho a exigir, en cuyo caso existe siempre una persona especialmente obligada, además de la masa o conjunto general de los hombres o conciudadanos, y los deberes de esta clase se denominan positivos o relativos. Inciso E. Derechos absolutos y relativos. Aquellos derechos cuyos deberes correlativos son generales o negativos se llaman absolutos, y son los que se refieren a la capacidad de un individuo y a sus cualidades personales, los que se refieren a sus relaciones de familia, aunque éstas producen también muchas obligaciones personales que ligan a los parientes recíprocamente entre sí, por cuya razón las instituciones del derecho de familia comprenden derechos absolutos y relativos, y los que se denominan derechos reales. Aquellos en que existe una persona especialmente obligada se consideran relativos y se designan más frecuentemente con la denominación de derechos personales o de crédito u obligación. Inciso F. Existencia de los derechos jurídicos, garantías y elementos de los mismos. Es fácilmente comprensible que así como los derechos y deberes morales existen en el hombre, sin consideración ninguna al estado social, los jurídicos o perfectos no pueden concebirse sin suponer la existencia de aquel, porque sin ella no existirían tampoco leyes positivas de donde traen su origen, ni autoridades constituidas que los hiciesen respetar. De igual modo, es evidente que la fuerza pública es la única que tiene el poder de hacer que cada uno cumpla sus deberes jurídicos. La fuerza pública. Porque de lo contrario, todos serían jueces en causa propia y no habría justicia ni orden posible en la sociedad. Todo derecho subjetivo supone o requiere como elementos indispensables para su existencia, en primer término, un sujeto activo o persona, que es la que tiene el poder, la facultad que constituye el derecho. En segundo lugar, otro sujeto pasivo, persona en quien reside el deber u obligación correlativa, y que puede ser el conjunto general de los hombres o conciudadanos, o puede haber, además, otra particular, especialmente obligada. En tercer término, es precisa alguna cosa que sea objeto del derecho, porque la facultad que lo constituye es inconcebible sin algo sobre que deba versar, sobre que haya de ejercerse, y en último lugar requiere asimismo algún hecho o acontecimiento que lo haga nacer, porque aún en aquellos derechos que provienen inmediatamente de las leyes, éstas necesitan tener alguna razón para concederlos o para quitarlos una vez concedidos. Y esta razón no puede ser otra cosa que algún acontecimiento que ocurra, al menos en el mundo de nuestras percepciones. Los derechos, por consiguiente, ya se consideran en su creación o adquisición, ya sea en su conservación, ya en su pérdida o extinción, dependen siempre de algún acontecimiento. Son reales, ya sea este un acto jurídico o simple del hombre, ya un suceso cualquiera independiente de la voluntad.
De manera que, en conclusión, son tres los elementos indispensables de todo derecho. 1. Las personas. Sujeto activo y pasivo. Otro. Las cosas. Objeto de los derechos. Y un tercero, los hechos o acontecimientos, que son causas eficientes de los derechos. Inciso G. Adquisición, conservación y pérdida de los derechos. De la materia integrante de este epígrafe general se ha de tratar con la necesaria amplitud en la parte general. Pero, no obstante, conviene por adelantado se expongan las máximas o principios más importantes que el derecho romano había establecido acerca de tales extremos. Así, respecto a la adquisición de los derechos, se precisaba tener en cuenta las normas de que no se podían adquirir derechos en perjuicio de otro cuando en ello no se tenía interés. Pero al modo se afirmaba que nadie debía enriquecerse a costa de los demás. Se propugnaba también de modo expreso que, concedido un derecho, se conceden tácitamente los medios de probarlo. De la misma manera se estableció que nadie podía transferir a otro más derechos que los que tiene. Y finalmente que en toda adquisición de derechos se debían distinguir dos acontecimientos que son la delación, que consiste en que su adquisición dependa solo de la voluntad, y la aceptación, que es la manifestación que hacemos expresa o tácitamente de lo que queremos adquirir. Estos dos actos deben siempre reunirse para que adquiramos un derecho. Y cuando solo se ha efectuado el primero, el derecho se dice diferido. En cuanto a la conservación de los derechos, ya veremos en el lugar anteriormente indicado cómo se logra y obtiene por la protesta, la reserva, la retención, el arresto o embargo, la caución y la posesión judicial. De igual forma veremos asimismo en el lugar antes apuntado que los derechos se pierden unas veces por voluntad de quien los tiene y otras contra su voluntad, siendo figuras de este último supuesto o grupo la renuncia, la enajenación o transferencia, la pérdida de estado, personalidad o consideración, la extinción de la cosa, la condición resolutoria o el tiempo de duración, la falta de interés en la conservación, la prescripción y el mal uso o delito. Parte 2 de la sección 3 bis o 3b. Las leyes positivas establecen y sancionan ordinariamente reglas generales que comprenden a todos los ciudadanos sin excepción, y los derechos y deberes que de ellas emanan se llaman comunes. Pero otras veces, por razones particulares, se apartan de la norma o regla común y establecen disposiciones que se refieren solo a alguno o algunos individuos en particular, o solo a aquellos que se encuentren en ciertas y determinadas circunstancias. Y es aquí donde se llaman derechos particulares. Esta denominación comprende a dos especies, en cuanto en el primer caso se dice que hay un privilegio, y en el segundo, propiamente hablando, hay un derecho singular.
Sin embargo, conviene advertir que estas dos denominaciones se suelen usar indiferentemente. De estos privilegios, lex privata, se forman diferentes especies, pues unos se califican de odiosos o favorables, según que establecen una restricción o una extensión de los derechos comunes. Otros se denominan personales o reales, según que son concedidos a alguna o algunas personas particulares o a una cosa u objeto determinados. En otro aspecto y por razón de su contenido, existen también privilegios afirmativos y negativos, otorgando a los primeros una facultad particular y los segundos librando de un deber común. Y hay asimismo privilegios gratuitos u onerosos, según que se conceden por mera gracia o liberalidad del legislador, o por servicios que ha prestado o debe prestar el concesionario. Si se trata de determinar la naturaleza de los privilegios, es necesario tener en cuenta que los privilegios personales solo pueden usarlos las personas a quienes se han concedido, y los reales, en cambio, no solo a las personas que los tenían en su origen, sino también a sus herederos, sucesores singulares y fiadores. Además, ningún privilegio favorable se aplica sin que lo reclame la persona interesada. Es procedente en justicia que toda persona privilegiada puede impedir que usen del mismo privilegio las personas que no lo son, como también el que el privilegiado no pueda ceder a otro su privilegio, ya que solamente podrá transmitir el ejercicio de él cuando no lo resista la naturaleza del mismo, como sucede siempre en los privilegios negativos y aún en los afirmativos, cuando su uso se ha ceñido a la persona privilegiada exclusivamente. Los privilegios pueden cesar, produciéndose la extinción de los mismos y de los derechos que contienen. Las causas que producen tal extinción pueden provenir de haber transcurrido el tiempo por el que se concedieron o por haberse cumplido la condición de que su duración dependía. Concluyen también por la muerte de la persona que los gozaba, caso de ser personales, o por perecer la cosa a que estaban anejos o anexos, si son reales. Mas en este segundo caso volvían a renacer si la cosa se restablecía. Otra causa de extinción provenía de la revocación de la autoridad competente, hecha en virtud de haberse reservado esta facultad, o por exigirlo el bien del Estado, en cuyo caso debe indemnizarse el privilegiado, y también por el mal uso que se haga del privilegio. Y finalmente pueden asimismo concluir por la renuncia expresa o tácita de la persona privilegiada. Los privilegios negativos no se extinguían por el no uso. Y en cuanto a los afirmativos, solo hay una disposición en derecho romano según la que se acaba a los 10 años el privilegio nundiranum, es decir, la facultad concedida por el príncipe para tener alguna feria. Parte 3 de la sección 3 bis o 3b. Concurso y colisión de derechos. Los derechos, tanto los comunes como los particulares, pueden encontrarse en concurso y en colisión.
Hay o existe el concurso cuando diferentes personas tienen derechos sobre un mismo objeto, pero de tal modo que no se imposibilitan unos a otros. Y en este caso, cada uno usa de su derecho respectivo, aunque limite las ventajas que los demás pudieran tener, o las suyas sean limitadas por ellos. En cambio, existe la colisión cuando los diferentes derechos que concurren sobre un mismo objeto se oponen de tal modo que solo el de una persona puede ejercitarse, en cuyo caso, para resolver la oposición, debe tenerse presente que el privilegio debe ser preferido al derecho común, y que entre derechos iguales obtendrá la preferencia el que sea más antiguo, a no ser que entre dos o más derechos particulares unos sean más privilegiados que otros, pues entonces serán preferidos los primeros. En otro supuesto, si los derechos en colisión son de tal naturaleza que los tienen pueden ejercitarlos uno contra otro, debe ser preferido el que intenta preservarse de una pérdida real, al que solo pretende obtener alguna ventaja. Y si las pretensiones son iguales, al que recibió alguna cosa del otro sin haberse enriquecido por ello. En los demás casos, los derechos en colisión se destruyen. Y por último, si los derechos se refieren a un tercer objeto sobre el cual pretenden dos o más personas tener un derecho exclusivo, obtendrá la preferencia el que tenga la posesión. Pero si ninguno la tiene, se dividirá el objeto o cosa. Y si ésta no fuere divisible, se destruyen los derechos en colisión, a no ser que su naturaleza o las circunstancias exijan que alguien los ejercite, en cuyo caso decidirá la suerte, a falta de disposición legal. Página 27.